Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México en el 1150 de AM, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el 1120 de AM y en la ciudad de Monterrey a través del 600 de AM. Y saludamos con gusto a los amigos que nos escuchan en Tantoyuca, Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en Peto en el estado de Yucatán. Y saludo con mucho gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión en el sur sureste, centro occidente y el noroeste de la República Mexicana. También saludamos a los productores y productoras de este sector, productor de alimentos, sector primario, un sector dinámico en la producción. Bien, José Luis, tenemos entrevistas de interés y de importancia en el sector agropecuario. Así es, Armando. Y bueno, vamos a platicar del Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este congreso, estos congresos, mejor dicho, y qué objetivos persiguen? Para ello se encuentran en la línea de Acústica Rural la doctora Margarita Tadeo Robledo y el doctor Nicasio Cruz Huerta, presidenta y vicepresidente respectivamente de esta Sociedad Mexicana de Fitogenética. A ambos muchas gracias y doctora Tadeo, pues le saludamos y le pedimos muy atentamente que nos indique cuáles son los objetivos que persiguen este Congreso Nacional e Internacional en esta materia. Muy buenos días a todas, a toda la audiencia, a todas y todos. Muy buenos días, José Luis Reyes, Armando Soto. Muchísimas gracias por la invitación para estar hoy aquí en Radio Acústica y presentar lo que vamos a nosotros a tener durante el mes de septiembre, que es nuestro 28 Congreso Nacional y 7º Internacional de Fitogenética. Estoy viendo que a la hora de saludan toda la parte de Veracruz, de todo el sureste mexicano, y eso me da mucho gusto, puesto que nuestro Congreso de Fitogenética está siendo organizado tanto por nuestra sociedad como por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, que es nuestra sede del Congreso. El Congreso tiene como objetivo primordial el dar a conocer todos los trabajos y los avances en investigación en el área fitogenética, en todo el área de mejoramiento genético en los diferentes cultivos de interés nacional, de interés alimenticio, como son los cultivos básicos, los frutales, las hortalizas, ornamentales, todo lo referente a la producción y tecnología de semillas, y va dirigido precisamente a todos los especialistas en el área, académicos, investigadores, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, pero sobre todo también esa presentación de la información generada por la investigación pública en nuestro país para los productores, que finalmente son los beneficiarios de toda la generación de conocimientos de las distintas instituciones que conformamos, que nos agrupamos en esta sociedad mexicana de fitogenética. Esa es el objetivo, entonces, es difundir todos los trabajos de investigación y la tecnología que se está generando en nuestro país para aplicarla en el campo mexicano. Doctor Cruz Huerta, si nos puedes comentar cuáles son los trabajos de investigación que se van a presentar en este Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética allí en el estado de Veracruz, y si nos puedes también cuáles son los de más relevancia que se están tomando en cuenta. Sí, cómo no, muchas gracias. Buenos días al auditorio, buenos días a ustedes. Bien, en este congreso se presentan alrededor de 300 trabajos de investigación, y también se llevan varios expertos en áreas específicas. Entonces, en este congreso se espera que haya trabajos de fitomejoramiento, que haya trabajos de producción, de sistemas de producción que permitan incrementar tanto rendimiento como calidad
de los productos agropecuarios. Tenemos otras áreas también, por ejemplo, la parte forestal. El principal enfoque es a cultivos, o sea, cultivos como granos, maíz, frijol, trigo, también en frutales y hortalizas. En Veracruz, por ejemplo, tenemos muy importante el cultivo de naranja, cultivo de maíz, el cultivo de café en la sierra. Entonces, todos estos trabajos de investigación que están haciendo en diferentes instituciones, por ejemplo, en el Congreso pasado del 2018, asistieron, o más bien hubo autores de 90 instituciones. Entonces, y esto es desde Sinaloa, Sonora, hasta el sur, hacia Chiapas, Yucatán, Quintana Roo. Entonces, en este Congreso estamos esperando también más o menos la misma asistencia. Doctora Margarita, no sé si usted tenga algo más que comentar al respecto. Perdón, doctora Tadeo, al respecto a lo que nos reporta el doctor Cruz Huerta, coméntenos usted, la fitogenética se encarga del mejoramiento de variedades vegetales. En este caso, en los trabajos que se van a presentar en estos congresos, se destaca el rendimiento, se destaca aumentar el rendimiento, la resistencia a plagas y enfermedades, ambos, ¿o hay más objetivos, doctora? Sí, en nuestra sociedad pertenece la mayor parte de los mejoradores más destacados en este país. Es los mejoradores que se dedican a la obtención de variedades desde los cultivos más importantes, los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, frutales, como decía el doctor, en donde sí el objetivo es aumentar el rendimiento por unidad de superficie, poder ofrecer variedades en los diferentes nichos agroclimáticos del país, desde el norte hasta el sureste, pasando por todas las diferentes condiciones ambientales. Concentramos en nuestra sociedad a los mejoradores de todas las zonas del país, de tal manera que en el Congreso y en los trabajos que se publican son fuente de información para en donde se incluye precisamente lo que me preguntas. Sí, vienen cada una de las variedades, su rendimiento, los logros que se tienen, en dónde se adaptan, con qué sistemas se pueden establecer, con qué dosis de fertilización, si es el caso, o bien hacia la parte de agroecológica, con un uso sustentable del recurso, donde en qué zonas, por ejemplo, nosotros debemos de cuidar el recurso fitogenético, como es toda la parte de Oaxaca, en conservar nuestros maíces nativos, en la parte de todo el sureste. Trabajamos también con los distintos investigadores en tanto el mejoramiento genético como en productividad, como en fisiología vegetal, para poder evaluar aquellas variedades que son incluso más eficientes y poder poner a manos de los productores toda esa tecnología que generan nuestros asociados, nuestros socios a lo largo y ancho del país. Como, tenemos dentro de nuestros socios investigadores de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad Autónoma Antonio Narro, por supuesto el Colegio de Postgraduados de Chapingo, del INIFAP, a estos investigadores de INFAP que están repartidos a lo largo y ancho de nuestro país en los distintos programas, tanto de mejoramiento genético como de recursos fitogenéticos, como de productividad, en donde sus trabajos son presentados en este congreso y permiten el intercambio entre investigadores de conocimientos. El refuerza este tipo de eventos, los lazos de investigación entre instituciones, pero además los pone a manos de los productores. Es una ventana para que todas estas investigaciones que se hacen en nuestras instituciones nacionales y por supuesto la participación de algunas instituciones internacionales que asisten al Congreso, para que puedan ser tomadas por las asociaciones de productores, por los productores en pequeño, y ahora que precisamente en este año que por las condiciones por las que estamos atravesando va a ser de manera virtual, pues vemos esa gran ventaja que vamos a tener, esa ventana hacia los productores. De ahí la importancia de tener este tipo de entrevistas para que en el campo mexicano puedan saber que este evento se va a llevar a cabo
y que además del intercambio de conocimientos que se da cada 2 años en el Congreso de Fitogenética, pues esté a través de las distintas redes sociales a manos de los productores en casi todos los rincones del país y a nivel internacional, que es lo que nos permite este tipo de herramientas. Entonces, sí, nos dedicamos al mejoramiento, a la producción de semillas, a la conservación de recursos fitogenéticos, al uso sustentable precisamente de esos recursos fitogenéticos, y muchos de los destacados investigadores que han generado las variedades vegetales que se usan en este país pertenecen a nuestra sociedad y asisten a nuestro Congreso. Y estoy hablando, por ejemplo, de maíz, la mayor parte de las variedades que se usan, sobre todo hacia la parte del sureste. Estoy hablando de frijol, por supuesto que las variedades que se tienen en el mercado son producidas por instituciones de investigación pública, por nuestros colegas socios de SOMEFI. Las de arroz, por ejemplo, que es ahorita uno de los programas prioritarios, dado que tenemos una alta importación de arroz. Bueno, las variedades han sido generadas por uno de los investigadores más destacados y que por supuesto pertenece a la SOMEFI, que es el doctor Hernández Aragón, que está ubicado en Morelos, y que ahorita hay un programa muy importante para refrescamiento de la semilla de arroz para poder abastecer al sureste. Es un programa que sobre todo, por ejemplo, para el caso de Veracruz, les interesa muchísimo, porque se requiere que haya suficiente semilla de arroz para que pueda impulsarse la producción en el caso del cultivo de arroz. Ya se tiene algo, el INIFAP está haciéndolo tanto en Santiago Ixcuintla como lo está haciendo también acá en Morelos. Y la otra es en el caso de frijol, el refrescamiento de las variedades de frijol para poder tener y ofrecer al campo mexicano variedades que han generado, que son producto de la investigación pública y que se requiere que estén a disposición de los productores en todo el altiplano mexicano, a toda la parte del sureste, en Sinaloa, etcétera. Es parte de lo que los investigadores socios de la SOMEFI presentan en estos congresos. Estoy hablando ya de la parte terminal, lo que es transferido ya a los productores en el campo. Pero por supuesto que para poder llegar a una variedad, sea esta usada por los productores, atrás lleva una gran cantidad de investigación y que es parte de esos avances los que se van presentando durante estos congresos. Entonces, aparte de esta investigación que presentan los destacados investigadores socios de SOMEFI, también hay ahí una ventana para todos los recursos humanos que están siendo formados por académicos, investigadores que pertenecemos a los distintos centros de investigación Doctora nacional Tadeo, y que presentan sus datos. Doctora, ¿nos permite unos segundos? Vamos a ir a una pausa y continuamos platicando con ustedes en torno a este importante tema. Regresamos enseguida. Regresamos, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando de este Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética. Armando. Perdón, doctor Cruz Huerta, si nos puedes comentar, nos puedes hablar, ¿en qué lugar estamos en investigación, en trabajos de biotecnología en los alimentos, en fitogenoma? También en la producción de estos alimentos, habían comentado la doctora, pues todos rendimientos, calidad, propiedades que debe tener los alimentos. Pero yo les pregunto, ¿en qué lugar de trabajos de investigación estamos a nivel mundial? Sí, cómo no. Bien, yo creo que la parte de biotecnología y sobre todo la parte de estudio del genoma, si bien hay trabajos que se están realizando en México, estamos todavía muy por atrás de lo que se está haciendo en otras instituciones, sobre todo en el primer mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa. En la parte de biotecnología también, son áreas que se utilizan como herramientas. En México yo creo que se están utilizando mucho más en la parte de la iniciativa privada, las grandes empresas que están haciendo fitomejoramiento, pero en las instituciones públicas yo creo que nos estamos quedando cortos en eso.
sobre todo en la parte de genómica, de metabolómica, de los estudios mucho más precisos, porque son estudios muy caros. O sea, requieren equipo sumamente caro, personal preparado también. Ese sí lo tenemos. O sea, muchos de los investigadores que están en las instituciones de investigación, sobre todo en la UNAM, en el INIFAP, son investigadores que se formaron en el extranjero o que se formaron en México con personal que se formó en el extranjero. Entonces, personal capacitado lo tenemos. Sin embargo, aquí en la parte de apoyo por parte pues en general del gobierno ha sido muy limitado. Ahora, a ese respecto, doctora Margarita Tadeo Robledo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, la autoridad, el gobierno actual está muy interesado en esta política pública de impulsar el desarrollo agropecuario a través de la producción de granos básicos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. ¿Ahí cuál es la participación que tienen ustedes los especialistas para conseguir este objetivo público, luego lamentablemente con estas limitaciones presupuestales? Así es, hay un programa que es del gobierno actual, que es impulsar precisamente la producción de 4 granos básicos, que era parte de lo que comentaba hace un momento, que sería maíz, frijol, arroz y trigo. ¿Qué se está haciendo? Una de las instituciones que tiene digamos, la mayor parte de las variedades registradas de arroz, de frijol, es el INIFAP, igual con trigo, porque finalmente el trigo lo trabaja en colaboración con CIMI, pero digamos que concentra la mayor parte de las variedades. Ahorita actualmente dentro de las políticas que se están haciendo es poder multiplicar, rescatar todas esas variedades que no estaban siendo utilizadas, puesto que no tenemos un esquema en este país de producción de semilla, sino que todo se delegó a partir más o menos como de los 90, se le dejó a la iniciativa privada, en este caso a las grandes corporaciones que producen variedades de maíz, pero que las ubican hacia las zonas de alta productividad, como sería el caso de Sinaloa, como la parte de Tamaulipas, algunas zonas en Bajío con riego, etcétera. De tal manera que ahorita el programa es ver esas variedades, multiplicar la semilla para poder abastecer a los productores en el campo a través de utilizar variedades mejoradas, variedades certificadas, y actualmente se tiene un programa para multiplicación que en el caso de arroz lo tiene el INIFAP, lo está trabajando directamente con el SNICS, que es el Servicio de Certificación de Semillas, Servicio Nacional de Certificación de Semillas, para poder ofrecerle a los productores de zonas, algunos de los programas que se iniciaron fue con Guerrero, variedades para esa zona, variedades específicas, por ejemplo, para la parte de Guerrero, variedades específicas para la parte de Veracruz o de los diferentes estados, y se está en esa etapa de multiplicación de la semilla para abastecimiento a los productores. Y que estos productores, a través del uso de variedades mejoradas y con semillas de calidad, puedan tener más altos rendimientos en estos cultivos que son los 4 cultivos que se están impulsando a través de precios de garantía, como son el maíz, frijol, trigo y el arroz. Entonces, eso es lo que están haciendo. Ahora, estos investigadores, porque los conozco a ellos, a todos los que han generado estas variedades, pertenecen a nuestra Sociedad Mexicana de Fitogenética, incluso quienes están en la parte de multiplicación también de semilla. Y doctor Cruz Huerta, si nos puedes comentar qué protocolos ustedes utilizan o realizan para la experimentación de estas semillas que nos acaba de comentar la doctora Tadeo. Sí, pues se está trabajando de diferentes maneras y me explico. Uno de los primeros pasos es hacer colecta de los diferentes materiales. Por ejemplo, pensemos en maíz. Entonces, en maíz se va y se busca con los productores directamente, se buscan los materiales, qué características tienen, y esos se concentran en la institución, y de ahí se empieza a estudiarlos paso a paso para ver cómo evolucionan, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Y normalmente se busca hacia rendimiento o hacia resistencia
hacia resistencia de plagas, enfermedades y más recientemente hacia calidad de grano. Caso específico de maíz, pero aplica para diferentes variedades. Entonces, la mayoría de las variedades que se tienen en México, o más bien yo diría que todas, han sido por lo que llamamos procedimientos convencionales. Esto es, el fitomejorador planta diferentes variedades, selecciona las mejores plantas y eso lo va repitiendo año con año. Entonces, al cabo de unos 8 o 10 años, a reserva de que la doctora Margarita me corrija, se puede tener una variedad que ya se puede liberar. Entonces, esto es todo un proceso lento, que es lo que mencionaba la doctora Margarita. Cuando sale una variedad al mercado, es lo que se ve en el mercado, pero detrás de eso hubo mucho trabajo de investigación. Entonces, esos materiales se guardan en la institución y se pueden compartir con empresas que son las que hacen la multiplicación de semillas, porque los que hacemos investigación no tenemos la capacidad de multiplicar suficiente semilla que sería la que se va a dar, la que se vende o se distribuye a los productores. Ahora, por otra parte, y permítame modificar un poquito el tema, doctora Tadeo, recientemente la secretaria de Economía estuvo de visita en Washington. Ahí se reunió con representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y con productores de maíz principalmente, pues de alguna manera para reclamarle el hecho de que en México no se permita la entrada de maíz genéticamente modificado, no se permita los trabajos con maíz genéticamente modificado, entre otros temas. Es algo que preocupa a un socio comercial, el más importante de México. Ahí la fitogenética, ¿qué puede aportar? ¿Qué luz puede dar a esta discusión entre organismos genéticamente modificados, semillas híbridas, semillas mejoradas, etcétera? La especialidad que ustedes hacen. Bueno, aquí yo me voy a remitir a algo. Nosotros somos centro de origen. Voy a iniciar por mencionar que México es centro de origen del cultivo de maíz. Por lo tanto, hay una gran diversidad y que somos los guardianes nosotros de esa gran diversidad y tenemos que cuidarla para las futuras generaciones. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en donde se prohíbe la siembra de maíz transgénico en México. Entonces, podríamos aquí ponernos a debatir los pros, los contra. Yo soy una convencida de que tenemos que cuidar nuestra diversidad genética, y eso es a través de no sembrar las variedades genéticamente modificadas porque pueden alterar nuestras poblaciones nativas. Y bueno, ese es un tema que está a debate y parte de lo que en este Congreso se analizará, puesto que hay algunas charlas ya dirigidas a este tema, porque es un tema polémico. Sin embargo, en este momento está prohibido la siembra de maíz transgénico. Y ahora, si nosotros estamos hablando del derecho que tenemos a una alimentación saludable, por esa vía también estoy yo de acuerdo, ya esto lo digo a título personal, en que debemos consumir aquellos alimentos que tengamos la certeza de que no van a afectar la salud. Y ante la duda siempre tiene que haber un principio precautorio. Entonces, no está permitido ahorita ni la experimentación ni la siembra con maíz transgénico, precisamente por el decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, si no me equivoco, lo publicó a finales del 2019. Entonces, bueno, en Estados Unidos, y a través, pueden ellos tener algún conflicto. Bueno, las compañías transnacionales son las que son dueñas de esos maíces transgénicos que estamos. Doctora, tenemos problemas con su audio. Si nos escucha, por favor. Doctora. Bien. Doctor Cruz Huerta, lamentablemente perdimos contacto con ella. Por favor, reitérenos las fechas de este Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética. De mejoramiento convencional no hay necesidad, doctora, de tener transgénicos. Doctora, perdón, se nos cortó aproximadamente, estuvo usted fuera sin audio como un minuto. Bueno, escuchamos la parte medular de su respuesta. Se nos está agotando el tiempo. Doctora, reitérenos por favor las fechas de este congreso y cómo se puede seguir. Perfecto. Bueno, nosotros yo los invito a todos a que se asistan, a todos los colegas investigadores
a los estudiantes, a los académicos, a que se inscriban en nuestro 28 Congreso Nacional y 8º Congreso Internacional de Fitogenética, que será del 20 al 24 de septiembre de manera virtual, y a todo el público en general, productores, estudiantes, académicos, a que lo sigan a través de redes sociales. Estaremos dando la información en la página de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, que es www.somefi.com, si me equivoco, doctor, en caso por ahí, pero esa es nuestra página en donde ustedes pueden seguir las fechas, y que finalmente la producción de alimentos es de interés general. Tendríamos que estar todos y cada uno de nosotros interesados en ver qué se está haciendo con los alimentos, cómo se producen, cómo se generan, los objetivos que tienen los mejoradores para tener alimentos saludables, más nutritivos, con mayor vida de anaquel, y que sean, sobre todo yo voy a recalcar, que sean saludables y que sean sustentables, que no agoten nuestros recursos fitogenéticos. Entonces, están todos invitados a asistir del 20 al 24 de septiembre al Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética, en donde vamos a tener expertos internacionales que nos hablarán de los diferentes temas del Congreso, y que nuestro lema es Fitogenoma y su potencial en la era biotecnológica para la salud y la alimentación. Entonces tendremos algunas mesas en donde van a estar analizando justamente este punto final que tocábamos, bueno, las variedades transgénicas y la salud, ¿sí? Cómo afectan, y está a debate. Bien. Y hay resultados. Pues doctora Margarita Tadeo, doctor Nicasio Cruz Huerta, muchísimas gracias por esta entrevista. Son ustedes muy amables. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Que tengan muy buen día y gracias por el espacio. Doctor Cruz, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan usted buen día, que tengan buen día ambos. Bien, nosotros estamos en Acústica Rural, vamos a una pausa y continuamos con más en este programa. Gracias por estar con nosotros. Continuamos, amigos de Acústica Rural, y ha llegado el momento de platicar con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que siempre nos tiene temas interesantes. Vamos a hablar pues de todo este impacto que se está generando a raíz de este avance pues que comienza a causar preocupación de la pandemia de COVID-19, y claro, también interesantes aspectos en materia de finanzas agropecuarias. ¿Cómo estás, Miguel? Como siempre te saludamos con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis, Armando? Un saludo para ti, para todo nuestro auditorio. Como siempre, cada semana aquí teniendo información que es importante que todos tengamos presentes. No debemos de mantenernos ajenos al acontecer económico nacional y global, porque en el contexto de la economía y de la situación que vivimos, lo mejor que podemos hacer es estar informados y también tratar de tener la información lo más cercana a la realidad posible, sin ningún sensacionalismo, y así lo procuramos hacer. Pues bien, con la situación que ya venimos arrastrando desde hace muchas semanas, desde hace prácticamente un año, que nosotros estamos comentando cómo está sucediendo la economía y la cuestión sanitaria para nuestro país y para el mundo. Al momento son prácticamente 2.750.000 las personas que han padecido ya este terrible virus. Son más de 238.000 muertes a causas de el COVID-19. Desgraciadamente no se ve todavía un panorama claro para que esto pueda ya frenarse. En México, con los esfuerzos que ha podido hacer el gobierno sobre la vacunación, ya se han superado los 60 millones y medio de personas vacunadas, pero lo que es importante destacar, y ahorita voy a hacer una pausa en esto, es
con un esquema de vacunación completo, realmente son solo 24 millones de mexicanos los que lo han adquirido en este tiempo. ¿Y esto por qué es más relevante? Porque ante la llegada de esta tercera ola, porque ahora sí ya no podemos titubear en decir, parece que está llegando una nueva ola de COVID, ya la tenemos, ya está con nosotros. En esta tercera ola incluso ya tuvimos un pico superior al inicio de la pandemia, ¿no? Que lo tuvimos por ahí de los meses de julio del 2020, en donde en un día se llegaron a registrar hasta 5,363 casos. Ya tenemos un pico ahora en julio de más de 7,300 casos, nuevos casos de COVID, y esto nos hace ver que la situación es todavía alarmante y compleja. ¿Qué también es un ingrediente importante a todo esto? Al tener ya más de 23 millones de mexicanos, casi 24 millones de mexicanos con un esquema de vacunación completo, y esto quiere decir que tenemos mexicanos que ya tienen la aplicación de las 2 dosis de sus vacunas, y esto es lo que da verdadera protección a la gente. Protección de no caer en un cuadro de complicación o de riesgo demasiado severo. Y esto también hace que las autoridades estén tratando de acelerar el paso, no solo en que la gente tenga esquemas completos de vacunación, sino que poco a poco se vaya haciendo una vacunación con un esquema prácticamente universal. En una ciudad como en Ciudad de México, ya ahorita se está iniciando también con el grupo de edad que clasificado de manera rápida, ¿no? De los centennials, todos estos jóvenes. Ya la semana pasada se tuvo a las personas entre 30 y 39 años, ahora ya se extiende mucho más, nos vamos a un grupo de edad mucho más joven para que empiece en ciertas alcaldías a adquirir la vacuna. Eso lo que ha mostrado en el mundo, no solo en México, es que la vacunación por lo menos está bajando la cantidad de personas expuestas o infectadas, y en caso de que lleguen a infectarse aún con un esquema de vacunación, lo que está pasando es que por lo menos los casos no están siendo tan extremos. Eso es lo que realmente puede estar ahorita imperando, en que aunque la gente adquiera o tenga la enfermedad, por lo menos pueda transitarla de una manera tranquila, ¿no? Sin el riesgo, sin poner su vida en riesgo como lo ha sido en las otras olas de COVID. Evidentemente, la llegada de esta tercera ola ha tenido impactos a nivel internacional y a nivel nacional. Las bolsas del mundo han tenido una repercusión muy importante. En el caso de la semana pasada lo estuvimos viendo en los países, tanto en Estados Unidos como en Europa, se tuvo una caída en los diferentes índices. Por ejemplo, por citarlos, en el caso del Dow Jones tuvo una caída del 2.09% en alguno de los días de la semana pasada. El Nasdaq del 1.06, el Bovespa de 1.24. En el caso de México llegamos a tener alguna caída en el IPC del menos 2.10%, en el caso de España del menos 2.4%, en Francia del menos 2.5%, y ya después al siguiente día se empezó a tomar otra vez calma y lograron recuperar un poquito su ritmo y normalizarse un tanto en estas caídas. Pero lo que es importante es la preocupación, destacar la preocupación que está generando esta nueva variante Delta por lo infecciosa que es y por cómo los contagios en países que ya habían logrado estabilizar su actividad nuevamente están repuntando. Evidentemente los países europeos también con una dificultad mayor, en donde a pesar de tener vacunación disponible, también la población no está del todo dispuesta a poderlo tomar, dado pues las diferentes campañas en donde se han emprendido o querer hacer pensar a la gente de que la vacunación puede ser algo contraproducente para su salud. La verdad es que ojalá y poco a poco estas voces se logren acallar, porque la única normalidad que vamos a poder recuperar es una vez
que las vacunas se pueden hacer mucho más universales, que se logre esta inmunidad de rebaño en los diferentes países y así también lograr frenar el surgimiento de más variantes al COVID-19 de la cepa original y que no sigamos cayendo en variantes que de repente ya no podamos controlar. Entonces, esperemos que así sea, porque esto también ha ido teniendo efectos, por ejemplo, como lo es en el petróleo. El precio del petróleo de la mezcla mexicana ya cayó de las cotizaciones que había estado teniendo hasta un 7%, y eso nos afecta directamente en políticas públicas. El peso, ¿no?, en centavitos, pero ya ha ido subiendo, ¿no? Llegamos a tener hasta cotizaciones de 19.80, 19.90, ya estamos sobre un 20.02, 22, 23, dependiendo en dónde se lleguen a hacer estas cotizaciones. Así que es importante el reto que enfrentamos. Evidentemente todavía se mantienen las expectativas de crecimiento que tienen el consenso de los diferentes analistas consultados por el Banco de México, que nos sitúan en un 5.8%, evidentemente tratando de dejar detrás aquel terrible fantasma del 2020, en donde la economía nacional cayó hasta en un menos 8.3%. Pero insisto, no es menor que estemos preocupados, que el mundo esté preocupado porque el ritmo de crecimiento se pueda desacelerar a causa de esta nueva variante y de las que estén por venir, ¿no? Porque eso no va a parar, ¿no? Las variantes, el virus va mutando con tal de poder seguir sobreviviendo, y si no se sigue acelerando el paso en la vacunación, nos puede estar sorprendiendo en el mundo variantes que nos resulten difíciles de superar. Asimismo, el último reporte de inflación, pues también con una terrible sorpresa, que fue para la primera quincena de julio llegamos al 5.75%, no ha sido la más alta del año, la más alta fue de 5.12% en abril, pero sigue teniendo una alta preocupación. Y enmarco este comentario también en decir que no solo es un problema que esté viviendo el mundo, la inflación global es un hecho, se están prendiendo alertas realmente. Por ejemplo, citando en el caso de Argentina, Argentina está experimentando prácticamente una hiperinflación con niveles del 50.20%. Turquía trae inflación o un nivel de inflación del 17.53, y de ahí ya empieza a bajar y nos vamos hacia un solo dígito, en donde encontramos a Brasil con un 8.35%, Rusia con un 6.5%, la India con un 6.26%. Si nos damos cuenta, también son países que han tenido fuertes casos entre su población, o un nivel de infección bastante generalizado. Y también los Estados Unidos con un 5.40%, o el ejemplo emblemático siempre de un buen manejo de finanzas públicas como lo es Chile, con un 3.8%. México hasta ahorita se va manteniendo con un 5.8%, y principalmente se encuentra una mayor actividad en productos básicos y en los energéticos. Evidentemente esperemos que pronto se vayan estabilizando las situaciones, pero también debemos de ser conscientes que a nivel mundial, con toda esta ola de buen crecimiento que se ha tenido durante los primeros meses del año, principalmente en este segundo trimestre, y con la escasez de ciertas materias primas o el exceso de demanda ante la escasa oferta que puede existir sobre de ellos, nos está empujando y nos está presionando a la inflación, y evidentemente no dejaremos de darle seguimiento en este espacio para que todos estemos al tanto y alertas. Dentro de información muy importante también que se dio la semana pasada con el nuevo secretario de Hacienda,
una de las grandes encomiendas y retos, y que él mismo lo tiene verbalizado así, es recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y de los inversionistas extranjeros. Y se sigue abriendo el diálogo, se sigue manteniendo, tratando de mantener esta comunicación de tal suerte que podamos hacer que los capitales que les interese entrar al país puedan estar aquí, puedan estar con tranquilidad, y aquellos que hayan podido irse por algún nerviosismo que haya existido ante ciertas políticas o ciertas determinaciones en cuanto a políticas públicas que se han tomado en el país, puedan mantenerse o puedan regresar, de tal suerte que podamos seguir experimentando un dinamismo económico. Es indudable que necesitamos de los inversionistas nacionales y extranjeros para poder avanzar, porque los recursos públicos que tiene el país no son suficientes para hacer todas las inversiones que se requieren para poder detonar un ritmo de crecimiento acelerado. Miguel, ¿nos permites unos instantes? Vamos a una pausa y regresamos para concluir tu comentario. Con todo gusto. Gracias, regresamos enseguida. Bien, continuamos, amigos de Acústica Rural, escuchando como siempre el comentario con mucho interés del licenciado Miguel Michel en torno al avance de la economía en general y en particular de las finanzas agropecuarias. Miguel, nos estabas comentando de los retos que tiene el nuevo titular de Hacienda, Ramírez de la O, entre otros temas. Así es, pues el principal reto, como ya lo comentaba, el recobrar esta confianza entre los inversionistas. Y ahora, hablando un poco del mundo rural, porque principalmente se da este fenómeno en el mundo rural, tenemos que las remesas, un estimado de que las remesas pueden llegar hasta $1 billón para este año en curso. Y también destacar que si se llega a tener este resultado y con estas configuraciones que tenemos para el crecimiento económico, prácticamente estaríamos hablando que este resultado haría que las remesas sean prácticamente mayores a un 4% del PIB nacional. Es decir, el impacto que tiene el trabajo de nuestros paisanos y el compromiso que tiene el compromiso que ellos tienen de seguir apoyando y de seguir nutriendo con recursos a sus familias desde el otro lado de la frontera, es verdaderamente de aplaudirse y de darle un reconocimiento muy especial, porque imagínense lo que sería la vida rural de nuestro país sin todo ese capital que entra, que es producto del esfuerzo de nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Nos mencionaste... Y hablando también de temas... perdón, Miguel, nos mencionabas un billón de pesos. Con pesos. Billón, exactamente. Sí, podría llegar. Ok, sí, perdón, Miguel. Podría estar llegando a esas cifras. Sí, no, es importante simplemente para dimensionar. La verdad es que cuando se van acumulando demasiados ceros en las cuentas, ya uno pierde la dimensión de realmente cuánto dinero puede estar representando, pero seguramente para todo nuestro auditorio que vive o que está en las zonas rurales tiene la claridad de cuál es el impacto que sí tienen esas remesas en la economía de sus municipios, de las agencias en las que viven. Y Miguel, y finalmente sí, para adelante. Sí. Adelante, por favor. Te quería comentar, la semana pasada la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, estuvo de visita con Estados Unidos abordando muchos temas de interés comercial para ambos países. Entre las reuniones que sostuvo la titular de Economía, estuvo con representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quienes le exigen a México entrada de maíz genéticamente modificado tanto para siembra como en importaciones para uso pecuario, Miguel. Sí, mira, esto nos va a traer, yo lo que te diría como un resumen, ¿no? Era el siguiente tema al que iba a entrar. Gracias. Tenemos ya una agenda agropecuaria bastante cargada. Van a ser mesas de negociación seguramente bastante ríspidas, porque tenemos sobre la mesa dos temas que son fundamentales para la economía nacional. Por un lado, el tema de la manufactura y de la manufactura concretamente del sector automotriz, que es un sector que pondera
de manera muy importante, que impacta de manera muy importante en la generación de riqueza en nuestro país, y por otro lado, por la cantidad de población que se ve habilitada con una fuente de empleo en el sector rural, también es muy importante y está sucediendo concretamente con 3 diferentes productos. Una, desde este lado de la frontera, con el tomate y con los estudios que están existiendo por parte de los Estados Unidos en la tesis de que está llegando tomate mexicano con virosis. ¿Con cuál virosis? Con la del rugoso. Y esto puede estar frenando las exportaciones de un importante producto que está entre los más importantes en la exportación de productos agropecuarios hacia los Estados Unidos. Y por otro lado, los intereses de Estados Unidos para poder introducir a México, como ya lo mencionabas tú, el maíz genéticamente modificado, que hasta ahora ya México le ha puesto un freno a todo a la entrada de este tipo de productos, y también la entrada de la papa fresca al mercado mexicano. Todo lo que va a estar pasando es que se va a estar dando en paneles internacionales, seguramente a ese nivel llegaremos en debates en paneles internacionales para tratar de entender cómo se van a despejar estas 2 grandes diferencias que ya están existiendo entre ambos países. Por un lado, ellos quieren apoyar la salida de productos, ¿no? Tienen una alta productividad. Nosotros también tenemos una alta demanda en cuestiones de maíz amarillo, principalmente para la alimentación del ganado mexicano. Sabemos que somos altamente deficitarios en ello, y pues bueno, Estados Unidos estará pugnando por tratar de revertir esta política pública que ha impulsado el gobierno mexicano. Entonces, hasta ahora realmente es de pronóstico reservado cuáles puedan ser las resoluciones que se tomen. Pero vamos a estar al pendiente de estos 3 productos. Por un lado, insisto, qué puede pasar con estos análisis, con todas estas controversias que están teniendo en tanto al tomate mexicano vinculado con la virosis del rugoso. Por otro lado, el deseo de la penetración de la papa fresca por parte de los Estados Unidos, y también a ver qué puede darse en materia del maíz genéticamente modificado, que en México sabemos se ha procurado y se ha establecido que no se le dé entrada a este tipo de productos, principalmente por cuestiones vinculadas a la salud, o eso ha sido parte de la argumentativa que se ha tenido por parte de nuestro país, así que tendremos que estar vigilantes para ello. Miguel, y también vinculado con el campo, se estará revisando de manera muy cercana lo que pueda suceder con respecto al cumplimiento de la reforma laboral. A Estados Unidos, vinculado con el campo, le interesa mucho que se esté vigilando el no trabajo de infantes en los campos, y segundo, que no existan trabajos forzados. Así que será muy importante que en nuestro país y que los diferentes empresarios y también los productores tengan un cuidado y un resguardo distinto del cumplimiento de la reforma laboral. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por tu comentario. Gracias a ustedes, y por favor síganse cuidando. Claro que sí, Miguel, siempre hay que estarlo recordando. Gracias y buen día. Hasta luego, Miguel Mitchell, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Y bueno, pues Armando, ahí están esos temas candentes: el jitomate, la papa fresca, que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó sin efectos el amparo que concedió a los productores de papa nacionales para impedir que este tubérculo ingresara directamente a los Estados Unidos, alegando cuestiones que tienen que ver con la llegada a México de plagas de interés cuarentenario que presuntamente tiene esta papa estadounidense. Hay presiones por parte de los productores de papa para que ya comiencen a llegar embarques importantes de este tubérculo a México. El asunto del jitomate, el asunto del maíz y el asunto del trabajo infantil en el campo, Armando, como temas candentes que tenemos con nuestro principal socio comercial. Y temas interesantes, te voy a decir, José Luis, como público a lo mejor no los vemos, pero son
temas que en el campo, en los lugares de producción de la República Mexicana, es un tema que, pues, como tú habías dicho, es un tema cuarentenario, es un tema que se debe de vigilar. La papa que viene de Estados Unidos, se debe de vigilar esas plagas, el trabajo, los trabajos forzados, también aquí en la producción, en el tema infantil, José Luis, y es una papa que pues está libre de arancel, ¿no? Es una... Sí, entraría libre de arancel, claro. Es una papa libre de arancel y entonces el productor mexicano debe de cuidar, debe de trabajar en estos temas con la Secretaría de Economía. Sí, definitivamente. Y bueno, Armando, cambiando de tema, interesante, invitamos a todos los interesados en el tema de la fitogenética a que participen en este Congreso Nacional e Internacional en esta materia, que se va a llevar a cabo del 20 al 24 de septiembre de manera virtual. Esto lo organizan los fitogenetistas asociados a la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Perdón por la redundancia. La Sociedad Mayor, José Luis, esta asociación es una de las más importantes de los ingenieros agrónomos que trabajan en los alimentos, en esta bioseguridad, la genética de todos los alimentos que se consumen, los alimentos, como lo tú habías comentado hace un momento, su rendimiento, sus producción, sus contenidos vitamínicos, proteicos, de minerales que van, y también el desarrollo que se tiene hoy en día, el crecimiento en algunas áreas de estas investigaciones que se hacen para tener una soberanía agroalimentaria. Definitivamente, y como nos decía la doctora Margarita Tadeo, se está trabajando en el mejoramiento de maíz, de arroz, de trigo, de frijol, entre algunos granos básicos de interés nacional, independientemente de que también se está trabajando en frutas y hortalizas. Ahí los fitomejoradores tienen un trabajo muy intenso en dos líneas, como lo mencionaba Armando: tener mayor rendimiento por hectárea y, por supuesto, mayor resistencia a plagas y enfermedades. Yo creo que son los dos grandes retos que tienen los fitomejoradores, tomando en cuenta que la superficie agrícola ya no puede aumentar en México. Tenemos que encontrar la fórmula para que con las mismas hectáreas que tenemos seamos más productivos y tengamos alimentos más saludables. Yo creo que esa es la palabra, se expresa en muy pocos segundos, pero créame usted que es un reto mayúsculo, un reto que todavía nos va a llevar un buen tiempo aquí en México. Así es, José Luis, 125 millones de habitantes, hay que estar trabajando en estos, trabajar en investigaciones, los institutos de universidades, los institutos científicos y también la iniciativa privada, el gobierno federal en la producción de los alimentos, tener, como tú bien dices, dos puntos muy importantes, dos reglas: la prioridad, la seguridad alimentaria y el contenido de estos alimentos. Recuerde usted que a la agricultura se le sigue responsabilizando de manera muy importante a la actividad agropecuaria, no solamente a la agricultura. A la actividad agropecuaria se le sigue asociando con grandes desperdicios de agua, con daño a los ecosistemas que son destruidos para que entre la actividad agropecuaria, y también con la emisión de gases de efecto invernadero y el desperdicio de agua. Estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, agradecemos al equipo técnico y de producción de Acústica Rural su valiosa asistencia. Muchas gracias, compañeros. Recuerde usted que estamos en Facebook, en Acústica Noticias, también en la gran cadena Albavisión, y por radio en las frecuencias de Acústica en diferentes regiones del país. Que tenga usted excelente día y siga usted con nosotros.